Congreso actuará conforme a la ley y a la jurisprudencia para decidir si tramita o no las objeciones presidenciales a 6 artículos de la JEP. ¿Qué pasa si los artículos objetados de la Justicia Especial para la Paz son aprobados o rechazados? Les contamos cómo será el procedimiento en el Congreso. Sancionada ley de fertilidad. Familias podrán acceder a tratamientos médicos para reproducción asistida. Senadores piden al gobierno medidas en el Plan Nacional de Desarrollo para frenar la deforestación. Luego de denuncias y anuncio de debates en el Senado, directivos del fútbol avalan reinicio de la Liga Femenina en agosto próximo. Bienvenidos. Tras la erradicación de las objeciones presidenciales a 6 artículos de la Justicia Especial para la Paz, el Senado anunció que actuará de conformidad con la ley y con la jurisprudencia. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, dijo que nombrará una comisión para que estudie las objeciones y rinda un informe a la plenaria que debe definir si las acoge o las desaprueba. Senadores del Centro Democrático y otras colectividades afirmaron que las objeciones presentadas por el presidente de la República, Iván Duque, son necesarias para restablecer los derechos de las víctimas del conflicto con las FARC. He decidido realizar objeciones a 6 de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Senadores del partido de gobierno, el Centro Democrático, apoyaron con firmeza al presidente Iván Duque tras su anuncio de objetar por inconveniencia 6 artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. El artículo 165 de la Constitución le ordena al presidente que el procedimiento legal es sancionar o objetar alguna norma que se le presente en el despacho. Aseguraron que esta será la oportunidad para abrir una discusión que garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto. Estas objeciones dan la oportunidad de una negociación, de un nuevo diálogo entre todas las fuerzas políticas para tratar de llegar a un acuerdo. Lo que uno no entiende es por qué otros sectores políticos de oposición le hacen juego a la FARC y no defienden los intereses de las víctimas. Senadores de otras colectividades afirmaron que el presidente Duque está siendo coherente políticamente con lo que prometió durante su campaña electoral. Es que él siempre repitió en campaña que no iba a hacer trizas los acuerdos de paz, y el hecho de que se objete en este momento 7 artículos no quiere decir que esté ignorando el proceso de paz. Debemos hacer el gran debate nacional desde el Congreso de la República, que es donde debe llegar la JEP precisamente para de allí pensar en nuestro país que salga adelante. Una vez están en las sesiones ordinarias, las plenarias de Senado y Cámara deberán decidir si aceptan o no las objeciones. El debate está abierto. Por su parte, un grupo de senadores considera que las objeciones del jefe de Estado a la ley estatutaria de la JEP no tienen fundamento jurídico. Afirman que el proyecto ya fue avalado por la Corte Constitucional y el Ejecutivo simplemente debe sancionar la norma. Otros senadores consideran que las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP no proceden, por cuanto el proyecto ya superó el filtro constitucional de la Corte y el Congreso no tendría competencia para volver a debatirlo. Porque no hay ninguna razón jurídica para que los congresistas, servidores públicos, se extralimiten en sus funciones y corran cada uno de ellos el riesgo de cometer el delito de prevaricato por acción. Si uno revisa el contenido de lo que son las objeciones, realmente lo que encuentra es que están impugnando el contenido constitucional de lo que la Corte ya ha señalado. Argumentan que estas objeciones son lesivas para el acuerdo de paz logrado por el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Son supremamente graves porque es volver nuevamente a un debate que ya se dio y a una negociación que ya se dio. Miembros del partido FARC, directamente relacionado con el funcionamiento de la JEP, dicen que pese a las objeciones del Ejecutivo, insistirán desde el escenario político que la JEP no sea modificada. No nos vamos a esconder, no vamos a salir corriendo, vamos hasta aquí enfrentando esta discusión y dándole la cara a las víctimas por lo que nos corresponda en cuanto a los errores que cometimos en la confrontación. En defensa de la Jurisdicción Especial de Paz, este grupo de senadores argumenta que objetar una parte del articulado de la ley estatutaria supone un choque de trenes entre el Poder Ejecutivo y la Corte Constitucional, por lo cual el gobierno debería acatar plenamente la decisión que ya había tomado el Congreso de la República.
El documento de 46 páginas con las 6 objeciones a la ley estatutaria de la JEP y sus justificaciones enviado por el presidente Duque ya está en la Secretaría General del Senado. ¿Cuáles son los escenarios en caso de objetar o aprobar estos artículos? En la siguiente nota les explicamos. El trámite de las objeciones está en la Ley Quinta de 1992, es decir, el reglamento del Congreso de la República. Este procedimiento comienza con la conformación de una comisión designada por los presidentes del Senado y la Cámara. Y esta estudiará las objeciones y presentará un informe. La plenaria decidirá sobre el informe si lo aprueba o no lo aprueba. La votación válida deberá ser por mayoría calificada, es decir, la mitad más uno de los miembros de cada corporación. Si el Senado y la Cámara acogen las objeciones del presidente Iván Duque, el proyecto podrá ser sancionado como ley de la República con los cambios incorporados. Si las dos cámaras no acogen las objeciones, en ese evento el presidente de la República tiene que sancionar el proyecto tal como viene. Y si no lo sanciona y lo promulga, le corresponde ello al presidente del Senado de la República. Si una de las dos corporaciones desaprueba las objeciones, dice la norma que deberá archivarse el proyecto. Sin embargo, algunos expertos consideran que según la jurisprudencia vigente, en el último caso solo se archivarían los artículos objetados por el presidente de la República y no todo el proyecto. Para ser modificados. Sin la discusión, los legisladores incluyen un nuevo artículo o varios. De aquellas que no conoció la Corte Constitucional en su momento, yo creo que deberá volver a la Corte Constitucional para que la Corte se pronuncie sobre esos elementos nuevos exclusivamente. Constitucionalistas consideran que los miembros del partido FARC que hayan militado en la guerrilla tendrían que declararse impedidos por tener vínculo directo con los efectos de la ley estatutaria de la JEP. El senador Álvaro Uribe Vélez anunció en las últimas horas que su partido, el Centro Democrático, está dispuesto a buscar y avanzar en un consenso en el Congreso de la República alrededor de las objeciones del gobierno a la JEP. Lo que hemos querido decir desde Cali es que tenemos toda la disposición como partido que apoya de corazón y de convicción al presidente Iván Duque de contribuir a que haya un acuerdo en el Congreso Nacional, el mayor nivel posible de consenso para sacar adelante un informe constructivo de objeciones. Vamos con otras noticias. Después de superar su trámite en el Congreso y pasar la revisión de la Corte Constitucional, el presidente de la República sancionó la ley de fertilidad. El Ministerio de Salud será el encargado de reglamentar la manera como las familias que lo requieran puedan tener un tratamiento de fertilización gratuito. Se calcula que en Colombia hay 235.000 parejas con problemas de fertilidad. Cada proceso de fertilización de un óvulo cuesta 17 millones de pesos y por lo general se utilizan 3 sesiones, es decir, el costo sería de 50 millones de pesos para que una pareja pueda tener un hijo. Si usted y su pareja hacen parte de este tipo de familias, ahora podrán acceder gratis a un proceso de fertilización, gracias a una ley tramitada en el Congreso y que fue aprobada después de estudios constitucionales. En nuestro sistema de salud solamente está contemplado el diagnóstico de la enfermedad, pero no los tratamientos para poder lograr ese embarazo deseado que anhelan tantas familias colombianas. El Ministerio de Salud, según contempla la ley, será el encargado de regularla para establecer quiénes pueden acceder a este beneficio, en qué momento y a cuántos intentos tendrían derecho para un embarazo fértil. Hay que medir cuántos intentos se van a poder tener por hijo y hasta cuántos hijos se podrá tener intentos, si es para 1, si es para 2, si es para 3. Todo eso seguramente será reglamentado a través del Ministerio por la Ruta Integral de Atención. La ley también contempla que en un plazo máximo de 6 meses se establezca la política pública de fertilidad para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos y su protección a través del sistema de seguridad social. El Partido Alianza Verde radicó un proyecto de ley que busca dignificar el servicio rural de los estudiantes de medicina, odontología y otras áreas de la salud. El propósito es mejorar las condiciones laborales y salariales de estos servidores en todo el país. Horarios extenuantes, bajos salarios y la falta de herramientas para realizar su labor son algunos de los problemas que enfrentan los estudiantes de Ciencias de la Salud al momento de prestar el servicio rural. Por esa razón se presentó un proyecto de ley que busca reconocer el trabajo de estos profesionales en formación. Lo que está tratando este proyecto de ley es de que esos abusos no se sigan cometiendo con los médicos que van a hacer su servicio rural obligatorio, que se les respeten sus derechos. A los médicos
médicos, a las enfermeras, a los odontólogos y a los bacteriólogos. Cerca de 4.000 médicos se gradúan al año en Colombia. Según el gremio, muchos de ellos reportan excesiva carga laboral, un reducido salario y herramientas inadecuadas para su desempeño. No solamente es un buen pago, no es solamente que estemos dentro de las horas laborales. Lo que estamos tratando acá y lo que estamos luchando es que estas plazas cumplan con unos requisitos. Entonces es la excesiva carga laboral a tal vez un salario que no es el adecuado, pues simplemente no haber una buena calidad de la atención a nuestros pacientes. Según el senador Juan Luis Castro, la falta de garantías pone en riesgo la estabilidad personal de estos jóvenes que prestan un valioso servicio en lugares y regiones necesitados de servicios básicos de salud. Uno de los temas que más afecta la calidad de vida de los colombianos es la atención en salud. Por eso, un artículo del Plan Nacional de Desarrollo busca sanear la totalidad de las deudas de hospitales y clínicas, hacer un borrón y comenzar de nuevo con la salud de los colombianos. Esta norma se llamaría Ley de Punto Final. En el país aún no se sabe cuánto se debe y a quién se le debe en cuanto a los dineros producto del servicio de la salud. Por tanto, se pretende que todas las finanzas del sistema de salud estén saneadas para garantizarles un servicio médico de calidad y ajustado a lo que necesitan los colombianos. Miremos de fondo qué está pasando en la salud y demos un vuelco total, no simplemente por las deudas, sino por los pacientes que hoy se están afectando por este cúmulo de deudas que tienen estas EPS que han cerrado y otras que están por cerrar. Cuando el gobierno ponga lo que tiene que poner, las EPS también tendrán que ponerlo. Por eso se llama Ley de Punto Final y ahí vamos a poder poner el sistema a 60 días. Si se aprueba esta norma que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, cualquier acumulación de deudas de más de 90 días debe tener una efectiva sanción patrimonial, es decir, el pago de intereses a quienes se les deba dinero por los servicios prestados. El propósito es que no haya retrasos en la atención a los colombianos. Ley de Punto Final es una de las grandes esperanzas que tenemos en el gobierno del presidente Iván Duque. Desde su campaña la planteó como una aclaración de cuentas, un pago de las cuentas y nuevos mecanismos para que no se repitan esas mismas condiciones. La Ley de Punto Final, como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo, permitiría determinar los responsables del déficit del sistema, las cifras reales de deuda y, por supuesto, el plan de pagos para cancelar la multimillonaria cartera. Los congresistas del Huila pidieron más recursos para obras de infraestructura, vías, alcantarillado y educación. Durante un foro celebrado en Neiva, la dirigencia regional le reiteró al gobierno la necesidad de incrementar los programas e inversiones para este departamento en el Plan Nacional de Desarrollo. Recursos para obras de infraestructura, vías, alcantarillado y escuelas para su región son las principales peticiones planteadas por la bancada huilense en el Congreso al gobierno. Se proyecta que el Huila tendrá inversiones por 19.9 billones para los próximos 4 años, presentando un incremento del 50% con respecto al PND anterior. Lo que vamos a hacer de la mano de la bancada de este departamento es priorizar, porque los recursos, pues todos sabemos, son escasos, todos queremos muchas cosas, todo va a quedar en el plan. Para los senadores es urgente la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que podría recibir a diario 103.000 metros cúbicos del agua del río Magdalena. Ahí están presentando un plan de desarrollo que vale 1.100 billones de pesos y la gestión nuestra, la de ustedes y la de nosotros, es que esos recursos se vean reflejados en este cuatrienio en la región. En un foro con autoridades locales, gremios, académicos e inversionistas organizado en Neiva, los congresistas le insistieron al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y a la directora de Planeación, Gloria Alonso, en la necesidad de darle prioridad a obras viales y de infraestructura. Pero también para Neiva, proyectos importantísimos ambientalmente, como lo de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio. Entre estas vías están las que comunican a los municipios de Colombia y La Uribe, en Meta, la circunvalar del Oriente que conectaría a La Plata con Belén y la optimización de carreteras en Campo Alegre, Obo, Yaguará, Villavieja y Timaná. Carol, continúa el análisis del articulado del Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y es que en las últimas horas, precisamente, senadores del Pacífico exhortaron al gobierno nacional para que aumente los recursos a esta región, específicamente en educación, también en programas de salud y en programas sociales. Que la
región Pacífico tenga un tratamiento diferencial en recursos para programas sociales y de infraestructura es el llamado de los senadores al gobierno tras una reunión de análisis sobre el Plan Nacional de Desarrollo. En el Valle nos faltan mínimo 6 billones de pesos más. En la región Pacífico completa nos faltan mínimo de 12 a 13 billones de pesos más para poder medio atender lo que se necesita en este momento. Si el plan de desarrollo tiene como componente fundamental la equidad, es obvio que la inversión debe estar focalizada en esas regiones. Afirman que el Pacífico colombiano tiene los más bajos indicadores de desarrollo humano en salud y educación. Un déficit de muchísimos jardines infantiles, de escuelas, el programa de alimentación escolar todavía hace falta llegar a muchos sectores, el tema de tecnología, emprendimiento, el tema de deporte, cultura. Dicen que la conectividad vial es vital para el desarrollo de la región y que hay vías a las que se les debe asegurar los recursos. La doble calzada desde Rumichaca a Cali, la variante de San Francisco Mocoa, la terminación de la doble calzada de Buga hasta Buenaventura. Piden además cifras claras para asegurar presupuestos de inversión social a las zonas afectadas por cultivos ilícitos. De igual manera, afirmaron que la fumigación con glifosato no es la solución. Cada vez que hay fumigaciones hay mucho más resiembra, es decir, la fumigación tampoco en ese aspecto ha funcionado, más los impactos graves en materia de salud, en materia de medio ambiente. Los senadores del occidente del país esperan que sus solicitudes sean incluidas en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. Un capítulo especial para la atención de las comunidades indígenas y afro tendría el Plan Nacional de Desarrollo. Senadores discuten la destinación de recursos por 10 billones de pesos para programas de vivienda, salud y educación de los pueblos ancestrales. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en esta oportunidad un capítulo especial para atender los problemas de los pueblos indígenas. Con esta finalidad, se dispondría de un presupuesto de 10 billones de pesos para los próximos 4 años. Esto nunca había ocurrido, siempre habíamos quedado a merced de la oferta institucional del gobierno nacional, no con un presupuesto planteado como el que sí tiene este Plan Nacional de Desarrollo. Según lo concertado con el gobierno en consulta previa, dentro del Plan de Desarrollo, el capítulo para los pueblos indígenas tiene 216 propuestas enmarcadas en 6 ejes temáticos. En los sectores de la educación, de la salud, en materia de tierras, en materia de mujer, familia, generación, en los temas de derechos humanos, en los temas de fortalecimiento del gobierno propio. Los senadores que representan a las diferentes etnias aseguraron que además de lo acordado, también se debe incluir un COMPES agropecuario. Ahí se maneja todos los proyectos agropecuarios, los proyectos de salud, los proyectos de educación, los proyectos de cultura. En el plan también se contempla la creación de la Comisión Nacional de la Mujer Indígena para empoderarlas a nivel político y organizativo dentro de sus comunidades. Uno de los mayores problemas socioambientales del país es la deforestación. Ante las preocupantes cifras por el número de hectáreas arrasadas por explotaciones ilegales, desde el Senado propusieron modificar las medidas ambientales planteadas por el gobierno. Según el IDEAM, 220.000 hectáreas de bosque son deforestadas anualmente en Colombia. Para organizaciones ambientales, la preocupación radica en la tendencia al crecimiento anual del 20 al 25%. Es decir, que hacia el año 2022 se podría llegar a más de 350.000 hectáreas deforestadas, lo que incrementaría el calentamiento global en el país y ocasionaría otras graves consecuencias para la biodiversidad. La falta de esos bosques en esas zonas va a impedir que haya un ciclo de evapotranspiración que nos permita tener la humedad y la precipitación que hay aquí sobre los cerros, digámoslo, sobre toda esta región, en donde la región central de Colombia y su desarrollo industrial está basado en la disponibilidad de agua. Debido a estas preocupaciones, varios senadores le hicieron un llamado al gobierno para que incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo una política clara de mitigación de riesgos y defensa del medio ambiente. Respaldamos la solicitud y la alerta que han hecho las organizaciones ambientales en relación con establecer metas mucho más responsables de Colombia en materia de control de la deforestación. Convertir a Colombia en un bosque a través de la obligación que tendrían los empresarios de sembrar un árbol por cada uno de los funcionarios, de los empleados que tengan. Desde el Congreso se promoverá un proyecto de ley que impulse la reforestación y creación de bosques. El objetivo es evitar la extinción de especies, recuperar los suelos desérticos, prevenir las inundaciones y estar preparados para las variaciones climáticas.
Mejorar la oferta laboral y ofrecer condiciones dignas a las clases populares son algunos de los postulados del Plan de Desarrollo. Por esa razón y a propósito del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, en el Senado se realizó un foro en el que se abordaron temas como la equidad, el salario y la dignidad en el trabajo. En la conmemoración de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, senadores de distintos partidos evaluaron los desafíos que tiene Colombia frente a la desigualdad laboral y el desempleo en el país. El trabajo decente no existe en Colombia. Últimamente, los únicos que tienen estabilidad son a duras penas algunos trabajadores del Estado. Para cerrar la brecha salarial y disminuir las cifras de desempleo, el legislativo propuso que el Plan Nacional de Desarrollo contemple mayores recursos para las micro, pequeña y mediana empresa, ya que las cifras de desempleo son muy preocupantes. En efecto, según el DANE, en enero del 2019 la tasa de desempleo fue de 12.8%, mientras que en 2018 fue de 11.8%. Hacer un llamado a todos los estados miembros de la OIT para construir y promover un diálogo social entre organizaciones de empleadores, trabajadores, el gobierno, demás representantes del Estado. Los retos que se tienen para Colombia especialmente, y es cómo llevar más la formalización laboral, es decir, cómo también capacitar día a día al trabajador. Colombia es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, periodo durante el cual se han ratificado 61 convenios que benefician a los trabajadores. Y miren, talleres de cuentería, conversatorios en varios idiomas y visitas guiadas por el Capitolio Nacional hacen parte de la agenda cultural que este semestre se desarrollará en la Biblioteca del Congreso. Santiago, Nicolás, David y María Alejandra son estudiantes bogotanos de colegios de bachillerato. Ellos, como muchos niños y jóvenes, participan en las actividades de la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. Es importante porque uno usa su tiempo de forma didáctica y enterarse de nuevos temas. Mis compañeros y yo podemos aprender más cosas sobre nuestro país. Jueves de cuentería, viernes de visitas guiadas. Es una agenda abierta que también incluye conversatorios en inglés, italiano y portugués. Son múltiples actividades de intercambio cultural. Pueden solicitar visitas guiadas a través del correo biblioteca@senado.gov.co y allí programamos nuestra agenda. Exposiciones de pinturas, esculturas y recitales también harán parte de la agenda cultural en el primer semestre de 2019. Esta iniciativa es respaldada por la Mesa Directiva del Senado para acercar a la cultura a colombianos de todas las edades y regiones. Y a ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @Noticiero Senado. Y en Facebook estamos como Noticiero Senado. Solidaridad, denuncia y compromiso fueron algunas de las consignas de destacadas mujeres colombianas que decidieron jugar un partido para golear simbólicamente al machismo, la discriminación y el acoso sexual y laboral en el fútbol. La vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, vistió la camiseta de Colombia para apoyar a las jugadoras de la Selección Nacional de Fútbol que en las últimas semanas hicieron graves denuncias contra técnicos y directivos. Y con esta crónica los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. Un partido amistoso en el que participaron periodistas, actrices y congresistas fue la excusa para reiterarles a la DIMAYOR y a la Federación Colombiana de Fútbol que en este deporte, como en todas las actividades humanas, la mujer debe ser respetada y tratada con igualdad. Hemos podido decir muchas verdades que no habíamos dicho antes y esperamos que no se vuelva a repetir. Nosotros vamos a meterle un gol al machismo, no solamente la Selección Colombia, sino todas las mujeres. Según la senadora Angélica Lozano, este encuentro celebrado en la cancha del Gimnasio Moderno en Bogotá servirá para que desde el Congreso exista una especie de VAR que sirva para visualizar y denunciar los abusos contra las mujeres en todas las actividades. Necesitamos que el VAR funcione en el Congreso, en las instituciones, no puede quedar en la impunidad del abuso, el acoso, el maltrato, y un VAR en la sociedad. Mirémonos qué pasa en el transporte público, pilas con la solidaridad, el cuidado a cualquier mujer, a cualquier persona que puede ser de
de su familia. Luego de la cascada de denuncias de abusos laborales y acosos sexuales contra las futbolistas de las selecciones nacionales y el anuncio de debates en el Congreso, la DIMAYOR y los clubes profesionales decidieron continuar con la Liga Femenina en el segundo semestre de 2019.